Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, ¿cómo están? ¡Qué emoción! Bienvenidos, bienvenidas a una temporada más de Pupila Dilatada. No me lo puedo ni creer, pero estamos aquí estrenando tercera temporada y pues nada, no tengo más nada que decir, que estoy muy contenta y muy honrada de que mi amiga y la periodista cultural Andrea Magaña haya aceptado estar una vez más en este espacio. Y hoy pues vamos a iniciar esta tercera temporada con invitada de honor que sin querer queriendo nos está amadrinando, ¿verdad, Andrea? ¿Cómo estás? Pues muy contenta y muy agradecida también por poder iniciar esta tercera temporada con Dalia de la Cerda. Para mí es un gusto enorme que esté aquí con nosotros y también el poder pues continuar con este proyecto, Magdalena, que ha sido un gusto para mí poder compartir, dialogar, charlar con escritores, con escritoras, con expertos y expertas en diferentes temas, todo en torno a nuestro gusto por la literatura, porque justamente lo que hacemos en Pupila Dilatada pues es compartir un poco nuestras lecturas, y no desde la parte académica y especialista y acartonada, sino pues también de esta parte de los intereses y de conocer personas que tienen cosas que compartirnos. Ay, sí, muchas gracias a ustedes que nos están viendo o escuchando una vez más. La verdad es que esto no sería posible sin ustedes que nos ven, nos likean, nos comentan, nos recomiendan temas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y pues nuevamente muchas gracias a nuestra invitada de este primer episodio de la tercera temporada, que como ustedes ya vieron, ya les dijo Andrea, es la escritora mexicana Dalia de la Cerda. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Déjenme contarles que Andrea es quien siempre nos trae a este podcast estos temas, estas autoras, estos libros tan contemporáneos, porque les voy a contar que yo a veces peco, discúlpenme, pero peco de, es que si está de moda no lo quiero leer, ya saben, pero afortunadamente Andrea me ha quitado ese sesgo y hemos leído grandes autoras contemporáneas vivas y coleando, y este es el caso de este gran libro de Dalia de la Cerda, Desde los Zulos, que te agradezco mucho, Andrea, que me lo hayas regalado y ha sido una lectura rompedora. Quédense porque decimos en la descripción del episodio que leer a Dalia de la Cerda, que aborda abiertamente temas de feminismos, te deconstruye porque te deconstruye, ¿no? Entonces, pues Andrea, te cedo la palabra para que presentes a nuestra invitada. Así es, pues el tema es Dalia de la Cerda y los feminismos hoy en día. Y bueno, brevemente, Dalia está aquí presente, pero quisiera darles un poco de su biografía. Ella es de Aguascalientes, nació, creció y vive actualmente en la ciudad de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en filosofía y me encanta dentro de Desde los Zulos, que es un libro de ensayos, pues también nos va dando un poco de su propia biografía y ella dice, y les voy a leer un fragmento para presentarla, dice: yo era una chica gótica, hija de padres vendedores de bebidas embriagantes, estudiante de la licenciatura en filosofía en una universidad sin prestigio y además haciendo la carrera online, trabajadora de un call center, un tianguis y vendedora de Avon, que además quería escribir sobre la violencia que vivimos las mujeres en contextos periféricos, con una propuesta estética no cercana al canon. El mensaje que recibí una y otra vez de forma directa e indirecta era: no hay espacio para ti y como yo hay muchas morras,
porque la mayoría de las morras que queremos ser escritoras no somos hijas ni alumnas de nadie. Obviamente que hay que añadir que fue ganadora del estímulo de creación y desarrollo artístico de Aguascalientes en el PECDA, becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, que ha participado en antologías mexicanas, publicó Perras de Reserva el año pasado, el año antepasado más bien, en el 2022, tengo entendido, Perras de Reserva, y bueno, desde los Zulos en el 2023, que es el libro del cual estaremos platicando el día de hoy. Así que no sé si te gustaría añadir algo más, Dalia, de tu presentación. No, todo bien, hiciste una excelente presentación. Bueno, viene ahí en el libro, pero creo que elegiste una parte muy adecuada. Oigan, fíjense que para quienes no conocen a Dalia o su obra, pues déjenme contarles rapidísimo. Bueno, yo he leído nada más desde los Zulos, pero lo que les quiero contar esto porque ustedes se han dado cuenta que sin querer queriendo, Pupila Dilatada aborda temas, digamos que feministas, ¿no? O sea, sin querer queriendo, pero al mismo tiempo es lo que es porque Andrea y yo somos mujeres, es lo que es por la coyuntura, pero también siempre les hemos invitado a que pues no es un podcast nada más para mujeres, o sea, para hombres y para todas, todos y todes, ¿no? Y se me hace muy interesante tenerte aquí, Dalia, porque por primera vez vamos a poder hablar de los feminismos, como dices ahora, desde la teoría, porque Dalia en este libro hace autoficción, pero está mezclado con el ensayo, y me gustaría empezar preguntándote, Dalia, esto que me parece muy interesante que le cuentes a nuestros lectores, ¿qué es la diferencia entre feminismos de habitación propia, como tú le llamas, y feminismos desde los zulos? Porque seguramente ustedes conocen muchísimo este ensayo de Virginia Woolf, que es una habitación propia, pero Dalia hace aquí como una rebatinga, ¿no? Entonces, cuéntanos. ¿Cuáles son los feminismos de habitación propia? ¿Cuáles son los feminismos desde los zulos? ¿Ambos son válidos o no? Cuéntanos un poquito de eso, Dalia. Yo la diferenciación la hice así de que me la saqué de la manga, la verdad. Pero bueno, es que yo había estado leyendo pues sí, en mi trabajo como escritora y eh, también un poco como lectora, a varias autoras que hablaban del oficio de la escritura. Y pues por ahí me encontré a Virginia, donde habla pues de este cuarto propio y el texto que ya todo el mundo conocemos, donde ella dice que una mujer para poder escribir necesita una habitación propia o necesita además una cuota mensual para poder pues irse a encerrar y escribir sin que nadie le esté hablando, sin que nadie le esté molestando, sin tener que ocuparse de la vida de otras personas y dedicarse al menos una parte del día exclusivamente a escribir. Y a mí esto pues me hacía ruido porque yo lo veía como algo bien lejano y bien utópico, ¿no? O sea, yo estaba trabajando y no había como esa posibilidad ni de hacerme de un cuarto propio, ni de tener una cuota mensual, ni de siquiera dejar de trabajar para poder dedicarle más tiempo a escribir. Y lo veía como algo muy lejano a lo que solo mujeres pues con ciertos privilegios o con muchos privilegios iban a poder acceder. Y después de esto, pues me encuentro en el libro de Itziar Siga, de un zulo propio, la referencia a Gloria Anzaldúa, donde ella dice que te olvides del cuarto propio y escribas donde sea. Ella esto lo hace en una carta que le escribe a mujeres, pues, tercermundistas, y donde pues, les dice y las convoca a que escriban, ¿no? Y que escriben en donde sea. Y esto me hizo mucho más sentido porque al final de cuentas era lo que ya estaba haciendo yo, que era escribir en los tiempos muertos de mi trabajo, estar escribiendo en la cama, sentada en la cama con la mesita esa para laptop o en la mesa de la cocina o en los lugares donde, en la taza del baño sentada, ¿no? Con la laptop, en los lugares donde había de pronto un espacio para estar sola y poder escribir un ratito y me di cuenta que pues si había alguien como Gloria que ya lo había escrito, quería decir que era la experiencia de muchas. Y luego intenté trasladarlo al feminismo, porque en el feminismo la figura del cuarto propio
Lo de la habitación propia es algo que ha sido muy usado porque pues se ha cuestionado mucho como el trabajo de cuidados, el trabajo dentro del hogar o de sostener la vida de otros y influye en que las mujeres no puedan desarrollarse libremente, ni siquiera puedan tener un hobby, ni siquiera puedan poder tener tiempo para leer un libro o ponerse a escribir algo porque están sosteniendo la vida de otras personas. Entonces se ha discutido mucho el tema del cuarto propio. Pero por otra parte también ha habido muchas feministas que han discutido precisamente esto, de que pues sí, a veces hay que olvidarse del cuarto propio y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, pues a mí me gustó poner a dialogar estas dos posturas desde el feminismo y decir a las feministas del cuarto propio, pues estas feministas que sí tienen privilegios de clase, de raza, que pueden tener una habitación iluminada, donde pueden sentarse a escribir, que además, porque no solamente es este espacio físico, porque muchas podemos tener una habitación en nuestra casa para nosotras solitas, pero es el tiempo, o sea, ¿cuántas verdaderamente tenemos el tiempo de utilizar este cuarto propio para escribir? Porque la mayoría de nosotras trabajamos en cosas em, fuera de casa y dentro de casa para sostener nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, como este espacio para llegar y sentarte, escribir y decir, voy a dedicarle 3 horas diarias a escribir, no existe o existen muy pocas mujeres o muy pocas logramos tener eso. Entonces, sí, también desde el feminismo, pues me gustaba problematizarlo, ¿no? Que pocas son las mujeres que verdaderamente pueden tener un cuarto propio y cómo desde ahí también pues se han gestado muchos feminismos, ¿no? De mujeres académicas, mujeres blancas, de clase alta, que tenían como este espacio de ponerse a pensar, de ponerse a escribir y que pensaban que su experiencia era una experiencia universal. Pero como había también otras mujeres que escribían desde otros lados o pensaban desde otros lados, como desde los campos de plantación o desde sus trabajos de oficina o desde su racialidad o desde su disidencia de género, donde ellas hablaban de que pues sus perspectivas de vida y sus problemáticas eran otras. Entonces, básicamente para mí las feministas del cuarto propio, pues es este feminismo hegemónico, como feminismo que lo conocemos como feminismo blanco, burgués, y el feminismo desde los zulos o un feminismo sin cuarto propio, es todos los feminismos de frontera que se gestan desde mujeres tercermundistas, mujeres precarizadas, mujeres racializadas. Ujú. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Andrea, porque sé que también tienes preguntas, me gustaría leer esta cita de este libro de Dalia, porque va acorde a lo que le acabo de preguntar. Dice ella, el feminismo blanco es teóricamente importante, pero carece de muchas perspectivas y formula agendas que solo benefician a las que más tienen y no a las que menos tenemos. Y chéquense esto. ¿Quién barre los trozos de cristal de los techos que rompen las mujeres blancas? Ahí se los dejo. Andrea. Y nada más como para que les quede claro a quienes nos escuchan y que aún no han leído desde los Zulos, como les comentaba, es una mezcla entre autoficción, crónica, pensamiento y un zulo. ¿Qué significa un zulo? Aquí también nos lo define Dalia. Dice que según Wikipedia es un agujero o un escondite o un recinto clandestino. Un zulo es algo que no es un cuarto propio, ¿no? Justamente esto que nos estaba comentando Dalia. Y también me encanta esta frase que dice, si este ensayo tuviera olor, olería a jabonzote y pinol. Si tuviera sabor, sabría a jitomate y cebolla y chile de árbol y nopales asados. Si tuviera sonido, sonaría el chaca chaca de la lavadora y los acosa de fondo. Lo escribí sin cuarto propio y entre cuartilla y cuartilla me daban mis tiempos para bailar las de Wisin y Yandel, las de Ivy Queen y las de Tego Calderón. Esto no es anecdótico y es político. Y justamente mi pregunta para ti, Dalia, sería, ¿cuál es tu compromiso político con la escritura? Porque justamente dices, este ensayo no es anecdótico, es político, y luego también añades porque te sobra barrio. Sí, claro que, bueno, la frase de lo personal es político se ha usado durante mucho tiempo para explicar este tipo de cuestiones, aunque originalmente significaba algo más o menos distinto, que es que lo que me pasa a mí y te pasa a ti y le pasa a todas las mujeres,
no es algo que sea personal, porque muchas veces pensamos, por ejemplo, que nos acosan y que es algo que solo nos pasa a nosotras, pero que es algo político. Pero lo personal es político, también se puede entender de que todo, incluso nuestros gustos musicales, son políticos y que cuando decimos que no tenemos una postura política, sí la tenemos. O sea, ya no tener una postura política también es político. Y yo creo que el decidir escribir desde donde sea que decidas escribir ya es político. Incluso cuando yo conozco autores que dicen, yo no quiero meterme con la realidad, yo no quiero escribir autoficción, yo no quiero escribir realismo, yo quiero escribir solo fantasía o ciencia ficción o terror, horror, imaginar otros mundos, eso también es político. O sea, eso ya también es una postura política. Pero a mí sí me interesa hablar desde la experiencia situada o desde la experiencia em, lo más cercano a, no lo que me ha atravesado, pero sí lo que me importa. Y empecé escribiendo pues autoficción porque creo que todas las personas de lo que más estamos empapadas es de nuestra vida, de nuestra historia, porque es lo que vivimos cotidianamente. Y creo que muchas veces nuestras historias, al ser políticas o al formar parte de un sistema o de una organización social o de un mundo que está organizado de cierta manera, pues nuestras historias, aunque parezcan las historias más íntimas y más personales, también nos sirven para hablar de estructuras políticas. Yo leyendo otras autoras o revisando otros productos culturales, me di cuenta de que las anécdotas o las experiencias de vida me servían más a mí para entender situaciones de racismo, de misoginia, de sexismo que yo no había vivido, pero que al escucharlas a través de la experiencia de otra persona, de la experiencia concreta, yo lograba empatizar, cosa que a veces no lograba con la teoría. Por ejemplo, me pasaba en el caso de los hombres, ¿no? Cuando los hombres me decían de que es que nosotros también nos matan, es que nosotros también sufrimos, yo decía, ay, sí, 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 sí. Pero cuando empecé a escuchar historias de cómo sufren verdaderamente, ¿sabes? O de las historias de violencia que ellos viven y que callan porque vivimos en un país y en un contexto bien machista, empecé a empatizar también con los problemas que ellos tienen, ¿no? Pero creo que nuestra propia historia, la autoficción o hablar desde los lugares situados nos ayuda mucho a hablar de temas políticos que a veces son bien complejos de entender. Fíjate Y que que me gustó mucho hablando de lo que estás comentando. Voy a leer otra cita de tu libro. Dice, el feminismo es para todo el mundo y al menos en mi feminismo los varones son bien recibidos. Eso me encanta porque vamos a deconstruir y a construir con ellos también, ¿no? O sea, ahora sí que todas, todos y todos, no podemos nada más las mujeres solas. ¿Ibas a comentar algo, Andrea? Te quité la palabra, perdóname. no, 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 porque justamente es esto que estaba comentando, al igual que tú, Magdalena, y lo que estaba comentando Dalia, que es teorizar desde los privilegios, ¿no? También es una crítica que haces dentro desde los zulos. Teorizar desde los privilegios, dices, genera aportes interesantes, sobre todo si se apuesta por teorizar para la liberación, pero se corre el riesgo de generar análisis a partir del privilegio, porque todo lo que vemos es el privilegio y el contexto, ¿no? Que justamente aquí la parte del contexto también es una parte que quisiera que platicáramos un poco y que ya nos estabas compartiendo, porque era esta parte que tú mencionabas, Dalia, en la que si llegaban y te decían algo desde la parte de la teoría, pues tampoco escuchabas como tampoco a nosotros nos llegan a escuchar si nada más estamos todo el tiempo teorizando, pero también si ponemos ejemplos cotidianos de la vida diaria, de nuestra realidad, creo que también las personas terminan siendo más empáticas hacia la situación. Y creo que desde los Zulos es un libro que puede ser escrito que puede ser leído, perdón, por todas y por todos. En el club de libro que estuvimos leyendo el año pasado y que estuviste con nosotros, Dalia, te diste cuenta que también había algunos hombres en la mesa. No eran muchos, pero eran algunos y todos estaban escuchándote y todos al mismo tiempo también se veía que habían abierto los ojos ante ciertas situaciones y ante ciertas pronunciaciones que tú haces desde los zulos, porque justamente desde los zulos nos repele, pero al mismo tiempo nos atrae a todos y a todas. Y es lo que te digo, cuando alguien llega hablándonos de teoría, muchas veces, a no ser que te interese
O sea, que sea un tema de tu interés, que digas, "Ah, a mí me gusta la teoría o me gusta la reflexión o me gusta el pensamiento crítico desde esos lugares, pues pones atención, pero de otro modo no. Y es mucho más fácil que la gente empatice cuando lo cuentas desde tu historia personal o desde la narrativa o desde lugares como más cercanos. Ujú. Oigan, a mí sí me gusta la teoría y te quiero preguntar, Dalia, porque creo que esto es, para mí fue sumamente interesante, para la gente que nos está viendo y escuchando, creo que también lo va a hacer. Por ejemplo, cuando dices este tipo de cosas que justamente son teóricas, pero que sí me parecen rompedoras. Dices, hablar de patriarcado es pendejo y racismo epistémico. Entonces, tú más bien haces un matiz ahí conceptual que dices que en vez de hablar de patriarcado, hablemos de matriz de opresiones. ¿Por qué no nos cuentas de esto? Bueno, pues es que cuando yo estuve leyendo sobre feminismo, que estuve formándome sobre teoría feminista, a mí me hacía mucho más sentido las teorizaciones que tenían las feministas negras y de color, que ellas no hablan de un patriarcado como sistema único de opresión, sino como varios sistemas de opresión que se interseccionan entre sí. Desde luego existen las relaciones patriarcales, pero también existe el racismo, el clasismo, y hay mujeres a las que les afecta más el clasismo, por ejemplo, o el racismo que la misoginia. Entonces, a mí pues sí me daba mucho coraje de que lo que se difundiera más era el patriarcado, que el patriarcado como sistema único de opresión, pero que no se hablara de otros sistemas de opresión o de otras formas de, sí, de opresión que afectan a las mujeres. Quiero preguntarte, aprovechando esto, ¿no? Porque igual va con el tema de la opresión. Dices, las mujeres blancas no sufren opresión. Ya sabes, el típico del calladita te ves más bonita, tú ocúpate de tus cosas de mujer en la cocina, las sexualidades reprimidas, ¿no? Como que todo eso es opresión, no es opresión. Hablas de esto en el libro, pero a ver, desmenúzanoslo un poquito. Bueno, esto yo lo retomé de Bell Hooks, que ella dice que estar oprimida es que no tengas opciones, que la mayoría de las mujeres lo que experimentan es discriminación o sexismo, porque hay mujeres que verdaderamente no tienen opción, o sea, que están viviendo situaciones de muchísima violencia y que no tienen a dónde irse o qué hacer. Me pongo a pensar, por ejemplo, en las mujeres migrantes, ¿no? Que vienen, por ejemplo, de países racializados o de países empobrecidos que cruzan México. A la mayoría de ellas o a todas les dicen que tomen un método anticonceptivo antes de cruzar por México porque es un hecho que van a vivir agresiones sexuales. Si lo pensamos, esto es terrible porque, o sea, debería de haber herramientas o estrategias para que no las violen. Ujú. Y acá es de que no es como que ellas puedan hacer algo al respecto, sino que es vaya como una sentencia, ¿sabes? Como algo que les va a pasar sí o sí. Entonces a mí eso es lo que me parece que es una opresión, porque es distinto a, por ejemplo, si tú eres una mujer que tienes pasaporte, que tienes visa, que puedes transitar por México y que desde luego corres ciertos riesgos, pero no estás tan expuesta como otras mujeres, porque puedes trasladarte en avión, no tienes que recorrer el país a pie, como lo hacen estas mujeres migrantes, puedes llegar a hoteles, puedes estar compartiendo tu ubicación en tiempo real, tienes un montón de herramientas para de alguna u otra forma disminuir las posibilidades de que te ocurra algo malo. Y las mujeres migrantes lo que pueden hacer es reducir como daños, pero no pueden reducir riesgos. Desde luego que se siente feo que vivir situaciones de violencia, de discriminación, pero Bell Hooks decía que para que sea opresión, te tienen que atravesar por lo menos dos sistemas de opresión, ¿no? O sea, ser mujer y racializada, ser mujer y empobrecida, ser mujer y algo más. Que si eres, por ejemplo, solo mujer blanca, pues ibas a vivir un chorro de violencia, pero no se compara con lo que van a vivir otras mujeres o las situaciones de vulnerabilidad en las que van a estar otras mujeres.
Justamente dentro de los Zulos también hablas de la mujer, del poder decidir sobre nuestro cuerpo, hablas del aborto, pero hablas de las personas que tienen la opción de poder decidir si continúan con un embarazo no deseado o no. Pero hay personas que ni siquiera han llegado a tener la opción de elegir y de poder continuar, y creo que también esta es una de las críticas que tú realizas desde los Zulos, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, yo que acompaño abortos, o sea, de verdad me ha tocado unos casos que a mí me dan muchísima impotencia, porque mientras me ha tocado, por ejemplo, que haya mujeres estadounidenses, sobre todo de Texas, que vienen a México a abortar y que vienen a Cancún a abortar, o sea, de que me voy a tomar unas vacaciones en México, aborto y luego me quedo una semanita a descansar en la playa y que se hospedan en condominios de lujo en Cancún, que el aborto les sale en 650 pesos, que es lo que cuesta un kit de aborto con nosotras, por ejemplo, y que lo hacen con pues mi acompañamiento o el de otras compañeras, y que después de que pase el fin de semana de lo más pesado del aborto, se van de shopping o se van a los tours o están ahí en Cancún bien a gusto, asoleándose y descansando y trabajando de manera remota, ganando en dólares, pagando en pesos. Y de pronto veo jóvenes que se enteraron que estaban embarazadas porque no tenían acceso a información, no tenían acceso a servicios de salud reproductiva cuando ya tienen 6 meses de gestación. Entonces imagínate decirle a una chica de 15 años que vive en una comunidad en la sierra, que apenas si pudo venir al pueblo a agarrar señal, que tiene 5 meses de embarazo, se acaba de enterar, 6 meses de embarazo, que ya no hay nada que hacer. O sea, los contextos son bien complicados, ¿no? Y son bien distintos entre unas y otras, aunque todas seamos mujeres y haya cierta vigilancia sobre tu cuerpo, porque desde luego las leyes restrictivas en Estados Unidos o los retrocesos que ha habido no son tema menor, pero aún así hay mujeres que pueden decidir y que pueden viajar a México. También desde luego hay mujeres en Texas que la están pasando muy mal porque no tienen la posibilidad de viajar, ¿no? Entonces imagínate, o sea, los contextos son bien diversos como las mujeres somos diversas. Ujú. Oye, Dalia, ¿por qué no nos cuentas rápido, ya que estás hablando de esto? Tú tienes esta organización o esta fundación, ¿cómo le llamas? Que es Morras Help Morras, ¿no? Que precisamente Sí. acompañas a mujeres que requieren abortar. Cuéntanos un poquito de esto y me gustaría también que reflexionaras, porque nosotras tenemos un episodio en este podcast que es sobre el aborto. Y a mí me hicieron comentarios, no sé si a ti también, Andrea, hubo gente que se escandalizó, así gente de nuestra edad, o sea, que tú te imaginas que pueden tener la mente más abierta y que a mí me dijeron, ese episodio no lo quise escuchar o cosas así. Y dices, bueno, pues ¿qué estamos en la Edad Media o qué onda? ¿Por qué no nos cuentas de esto, Dalia? Creo que ahí nos está haciendo falta un montón de visión. Ah, bueno, es un temazo, ¿sabes? Porque creo que el aborto es un tema muy estigmatizado y aunque creamos que hemos avanzado un montón, la verdad es que no hemos avanzado tanto como pensamos. Incluso en círculos feministas, incluso en los círculos más progres dentro del feminismo, creo que todavía sigue habiendo muchos prejuicios y replicamos muchos estigmas respecto al aborto. Tengo mucho tiempo trabajando el tema, tengo desde 2013 trabajando el tema del aborto, pero además de eso, pues de que de por sí mis niveles de moralidad son muy bajos, ¿no? Entonces, tengo una moral muy alternativa, entonces pues siempre lo he visto como un proceso más en la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, o como un procedimiento más en la vida reproductiva. Y es un tema del que todavía hace falta avanzar en temas de estigma y de desinformación. Por ejemplo, mucha gente cree que para abortar necesitas un quirófano, ¿no? O sea, que verdaderamente necesitas ir al hospital y que te hagan el procedimiento en un quirófano y todo esto. Y esto es falso. La mayoría de abortos se hacen de forma domiciliaria con medicamentos. En todas las partes del mundo donde el aborto es legal es así, con medicamentos. Solamente que tengas necesidades muy específicas, te hacen una intervención quirúrgica que es una aspiración. Y creo que si vamos a hablar abiertamente de procedimientos médicos, tenemos que hablarlos sin estigma, hablarlos como es, sin tenerle miedo a las palabras,
y me parece bien curioso porque cuando hablamos de aborto, te dicen un montón de todo lo malo que te puede pasar, ¿sabes? O sea, te dicen te puedes desangrar, te puedes morir, te puedes pasar, te puede dar depresión y tal, pero cuando vas a parir, ¿no? Y los riesgos por parir son por lo menos 3 veces más altos que por abortar, porque se supone que las mujeres lo que deberíamos de querer hacer es parir y la gente va a hacer o el mismo sistema o el mismo, pues la misma organización social hace todo lo posible como para que idealicemos o romanticemos el gestar, el parir y el maternal cuando es mucho más peligroso, pues con datos científicos que abortar. Y también algo que siempre estaba como muy estigmatizado, sobre todo en México, pues tiene que ver también con la parte de la religión. Y a mí me llama muchísimo la atención que tú estudiaste en un colegio de monjas y que tu mamá creía que estando en un colegio de monjas, pues ibas a tener acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que no desviándonos del tema, pero sí un poco, que nos compartieras qué fue para ti estudiar en un colegio de monjas y también el romper justamente con, pues con todos estos fundamentos que tenemos y que nos han, en mi caso yo también estudié en el colegio de monjas, pues todos estos fundamentos que casi, casi crecemos mamándolos a partir de la educación. Sí, fue una cosa muy curiosa porque en Aguascalientes en ese momento no había escuelas que tuvieran alto nivel educativo o que fueran como de mucho prestigio educativo, que fueran laicas o que no estuvieran de algún modo manejadas por alguna institución religiosa. Entonces, mi mamá me metió a un colegio, mi mamá sobre todo buscando el nivel académico, ¿no? Pues sí, era una educación muy conservadora porque además de ser una escuela de monjas, pues era una escuela de gente rica. Entonces era gente rica y católica, y además gente que se creía gente nice y bien de toda la vida. Entonces era así como lo más conservador de la sociedad hidrocálida. Pero por otro lado, mi mamá, por ejemplo, tenía un bar. O sea, mi mamá ese era su trabajo. Mi mamá tenía un bar. Entonces mi mamá siempre había sido o siempre ha sido muy amiga de personas de la comunidad LGBT. Entonces yo crecía como en estos dos mundos, uno por una parte que era como muy religioso, muy conservador, y por otro el de mi casa, donde todo era muy relajado, no había normas, mi casa parecía película de Almodóvar, entonces era como muy loco todo, ¿no? Oye, Dalia, pues para no extendernos demasiado, pero aprovechando que te tenemos aquí, no quiero dejar de hacerte esta pregunta para mi deconstrucción y para mi conocimiento personal, ¿no? Pero espero que también a la gente que nos esté escuchando le ayude. ¿Qué es sobre el borrado de las mujeres? El famoso borrado de las mujeres. Esta idea, este movimiento que existe de que las mujeres trans el movimiento trans pasa por encima de las mujeres biológicas. Tú lo llamas en tu libro una discusión bizantina. Al mismo tiempo está ahí. Ustedes métanse a Google o a las redes y van a ver que está ahí con todo este movimiento. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto. ¿Por qué tú lo llamas discusión bizantina? Y al mismo tiempo veo que hay por allí una parte del libro donde sí te preocupa, por ejemplo, que los institutos de las mujeres sí muten a institutos de género. A ver, Dalia, por favor, ilústranos. A lo que me refiero con que muten a institutos de género es que caen en la tecnocracia de género o en lo que consideramos la tecnocracia de género. O sea, a mí no me preocupa que un instituto de las mujeres atienda asuntos de la comunidad LGBT, de las personas no binarias, de las mujeres trans. De hecho, creo que deberían atender los asuntos de las mujeres trans porque son mujeres, pero muchas personas están temerosas de que los institutos de las mujeres llegaran a mutar en que ya incluyeran, por ejemplo, a varones cis gays, y a mí eso no me importa. O sea, yo pienso que los derechos alcanzan para todo mundo y que los recursos pueden alcanzar para todo mundo, y en eso no veo ningún problema en que sean lo más incluyentes posibles los institutos de las mujeres, no. Mi crítica es a que se convierten en tecnócratas de género. ¿A qué me refiero con esto? En que en lugar de tomar los aportes del feminismo o tomar un posicionamiento crítico, se enfocan a cosas
que son como muy protocolarias, que piensan que porque ya todos sus servidores públicos traen un lacito rosa, ya se está haciendo algo contra el cáncer de mama, en lugar de poner realmente políticas públicas que ayuden a que las mujeres tengan acceso a chequeos de prevención, o que piensen que porque ya se ponen su lacito naranja, se va a acabar con la violencia que vivimos las mujeres, en lugar de hacer políticas públicas que verdaderamente nos ayuden a no vivir violencia, a tener acceso a la verdad, a tener acceso a la justicia. Pero, por ejemplo, los centros de justicia que se han hecho derivado de estas políticas de género, de centros de justicia para las mujeres, luego se convierten en los centros de injusticia para las mujeres, Ujú. porque son solamente como una simulación. O sea, no hay un verdadero interés por tener acceso a la verdad, a la justicia, tener acceso a que las mujeres tengan realmente oportunidad de tener acceso a la reparación del daño. O sea, me pasó a mí que en el instituto, que en el Centro de Justicia para las Mujeres, la Ministerio Público, cuando yo estaba acompañando un tema de una interrupción de un embarazo por violación, me pidieron que lleváramos el feto en formol para que le hicieran ADN, para comprobar que fuera hijo del violador. Y me dijeron que si el ADN salía negativo, a ella la iban a criminalizar por el delito de aborto. Esto en un centro de justicia para las mujeres. Entonces a esto me refiero, a las mujeres de nada nos sirven estos centros de justicia para las mujeres que tienen este nombre, Centro de Justicia para las Mujeres, que se supone que están capacitadas en perspectiva de género, que se supone que tienen a mujeres que están ahí comprometidas con los derechos humanos, pero que al final de cuentas terminan replicando lo más cruel de la justicia patriarcal. Y respecto a lo del borrado de mujeres, me parece una discusión bizantina porque yo pensé como que ya estaba muy claro sexo, género, las diferencias. Pensé que ya también estaba muy claro que los derechos humanos no son como un pastel que se va a repartir. Yo tenía que ya teníamos como muy claro que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho, que la identidad es un derecho, que las personas que están en contra de un derecho pues son antiderechos y que es perfectamente compatible. Yo puedo estar a favor de la interrupción legal del embarazo y estar al mismo tiempo en contra de el derecho a la identidad. Y soy una persona antiderechos, porque no estoy a favor de todos los derechos, sino de algunos derechos, ¿sabes? Entonces, es eso, pensé que ya eran discusiones como muy sobrepasadas, pero cada tiempo regresan y sobre todo en el feminismo están ahí constantemente, constantemente eh, presentándose. Y yo en realidad es que no he visto en cosas significativamente importantes o en lo concreto en lo que una mujer trans pueda borrarme a mí. En los deportes es que lo pintan como si ganaran siempre, ¿sabes? O sea, como que agarran un caso de alguna mujer trans que gana algo y dicen, miren, están borrando a las mujeres cuando en realidad es que son el 1% de la población y el 1% de la población no representa una amenaza para nadie y menos para el 50% de la población que se estima que somos las mujeres cis. Entonces, sí creo que por ahí donde tendríamos que apostar nuestra energía son en los problemas que verdaderamente tienen las mujeres en todos los espacios, que es la falta de acceso a la verdad y a la justicia, la falta de acceso a políticas públicas, la falta de acceso a servicios médicos de calidad, la falta de acceso a una vida libre de violencia y de discriminación y no estarnos preocupando porque el 1% de la población nos va a borrar. Oigan, pues, vayan a leer desde los Zulos. Ya vieron que hay un montón de temas, un montón o sea, que sí le podemos llamar teoría, que sí le podemos llamar conceptualización, filosofía, pero que estamos viviendo, no nada más las mujeres, sino todas y todos y todes hoy en día. La discusión está a flor de piel, entonces vayan a leer este libro de Dalia de la Cerda. Hay autoficción, hay ensayo, por favor, no se lo pierdan, se los recomiendo muchísimo, sobre todo si ustedes tienen, como todos, ¿no? Sesgos machistas, sesgos misóginos, este, vayan a leerlo para que aprendamos juntas, juntos y juntes un poco más. No sé si quieras agregar algo más, Andrea.
creo que también va a haber muchos temas que van a quedar por ahí en el tintero, ¿no? Y en algún momento quizás podríamos llegar a abordarlos, pero creo que justamente desde los zulos hay algunas partes en las que Dalia le das la importancia a la escritura y creo que tu manera de también de poder compartir tus ideas, tus vivencias y tus hábitos también pues ha sido a través de la escritura, ¿no? Y justamente creo que hay muchas chavas que se te acercan, que quieren escribir y que a través de la escritura es una manera también de levantar la voz. Entonces, nada más también como comentar la parte de la importancia de la escritura y creo que por ahí también Magdalena y yo teníamos pues esta inquietud y voy a leerles un pequeño fragmento que dice, ¿en qué puedo serles útil? Es esta pregunta que tú haces. Acá y de momento, lo único que estás haciendo es demostrarnos que todavía puedes indignarte, pero la indignación no compromete a nadie. Si te molesta lo que te estoy diciendo porque tu rebeldía, tu rabia, tu cuerpo desnudo, lleno de consignas, te pregunto, ¿qué perdiste con parar? ¿Un día de salario? ¿Tu trabajo? ¿A quién afectaste con tu paro de labores y cuidados? ¿Qué diferencias hay para las mujeres empobrecidas y racializadas después del paro? ¿No? Entonces, justamente también es una invitación que nos haces, ¿no? Ujú. Sí, Dalia, cuéntanos cómo podemos ayudar, porque creo que, pues hablando de esto de los feminismos, de habitación propia o desde los zulos, yo personalmente me considero una mujer, pues sí, ¿no? O sea, ya cuando uno lo ve muy objetivamente, te puedes quejar y puedes sentir que no sé qué, pero dices, bueno, he tenido un montón de privilegios, también tengo que ser agradecida, pero entonces, ¿cómo ayudamos, Dalia? Cuéntanos. Pues pienso que es como una cosa muy situada, ¿no? A veces pensamos que necesitamos hacer la macro revolución o la macro ayuda o de que verdad hacer como los grandes cambios, pero empieza desde nuestro contexto inmediato, desde el contexto en el que estamos y preguntando siempre en qué puedo serte útil. Por ejemplo, pues lo que yo hago es de que acompaño a abortos y pues conmigo no hay como mucho pierde porque pues tienen una necesidad muy específica, pero es eso, o sea, yo en realidad estoy ayudando gente y ayudándoles en problemas que tienen en este momento, en situaciones muy complejas, enviando WhatsApp. Entonces, cualquier persona diría, ¿y cómo por WhatsApp? Pues sí. Haciendo ahí, mandando WhatsApp se puede hacer la revolución. Entonces, no pensar de que, uy, yo quiero cambiar el mundo, quiero hacer tal cosa, sino en nuestros círculos. Yo lo veo mucho desde la literatura y la verdad es que, por ejemplo, los círculos de lectura o todo lo que son como círculos de mujeres promoviendo eh, que otras mujeres se acerquen a leer o tengan estos espacios seguros, de verdad hacen un montón. O sea, yo conozco chicas que me han contado que los círculos de lectura les salvaron la vida, o sea, que ellas estaban muy deprimidas, que no tenían motivación, que no tenían razones para levantarse de la cama y que de pronto entraron a un círculo de lectura y que ya tenían una motivación cada semana o identificando cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahora a mí me parece que hace falta hablar más de escritura y dinero y de que como la escritura pues es un trabajo y cómo podemos tener opciones para que sea remunerada y poner sobre la mesa estas discusiones de que deje de ser un trabajo precarizado y cómo podemos sacarlo del umbral de la precarización. Y a lo mejor no es algo que funcione para todas las mujeres. Hay mujeres que van a decir esa mamada que eso es para chicas privilegiadas, ¿no? Pero es en este momento lo que me interpela y eso está bien. Quizás a mí antes lo que me interpelaba era otra cosa, porque una va cambiando de lugar en el mundo. Tampoco pretender que lo que nos funcione le va a funcionar a todas y a veces aceptar que sí estamos desde lugares muy privilegiados, pero es desde donde ponemos a accionar y entonces ir siendo como muy honesta con una misma, ¿no? Ay, pues muchas gracias, Dalia, por No, compartir. gracias a ustedes. Por compartirte, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Andrea por estar aquí una temporada más y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan una vez más. Les agradezco muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias, Dalia. Y yo me quedo No, muy gracias a contenta y con la ustedes. esperanza de que lo poquito que hagamos, pues también vamos avanzando, ¿no? Y también preguntar, pero vamos avanzando, por lo menos. Si vamos lento, porque vamos lejos. Sí, Dice, Exactamente. no el dicho. así es, pues muchísimas gracias. Nos vemos
pues la siguiente semana para un episodio más. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @_soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.